cómo es la cosa. Y hablando de amigos, a este personaje, el que va a hablar Augusto Dorado, muy probablemente era mejor tenerlo de amigo. Por supuesto. Por supuesto. Bruce Lee. Claro, sabes que, Fernando, justo hoy se están cumpliendo 50 años del fallecimiento prematuro de Bruce Lee, un artista marcial que se transformó en una especie de ícono pop en todo el mundo a partir de su trabajo en el cine, pero que fue bastante más que eso y podemos ver que lo que podemos ver en la pantalla, ¿no? Bruce Lee nació como Lee Jun-fan en Chinatown, mejor dicho, en San Francisco, en 1940, y él también revolucionó la concepción sobre las artes marciales en el aspecto deportivo y hasta filosófico, ¿eh? Por eso quería hablar de ese aspecto, ¿no? Él nació un poco de casualidad en Estados Unidos, porque su papá era un humorista que hacía una especie de vodevil y viajaba desde Hong Kong a dar shows a la comunidad china, que era una comunidad importante de la provincia de Guangdong, creo que era, en Estados Unidos. Y bueno, él nació allá, pero ya desde los 4 meses pasó a vivir a Hong Kong, donde pasó toda su infancia y toda su adolescencia, y donde ya desde nenito participaba en películas, donde por lo general interpretaba como a pibes de la calle, así, digamos, pícaros, que, digamos, tenían habilidades para la pelea y también para hacerse de lo ajeno, digamos, como personajes así muy particulares, que lo hicieron bastante popular, ¿no? Y en la vida real, además, él no era demasiado distinto, ¿no? Porque dicen que era como un pibe medio que le gustaba buscarse sus problemas, ¿no? A pesar de que era de una contextura física más bien menuda, ¿no? Era más bien chiquitito, y se la pasaba buscando pelea y algunas veces cobraba, ¿no? Por eso empezó a interesarse por las artes marciales y distintas variantes, sobre todo del Kung Fu, como el Tai Chi y después el Wing Chun. Como su familia estaba un poco preocupada con esta vida que venía llevando Bruce Lee, como que le alentó a que vaya a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, él además también tenía en mente probar suerte en el cine, en Hollywood, así que a los 18 años él se fue para allá. Hubo 2 cuestiones que le cambiaron bastante la mentalidad, ¿no? Su cosmovisión, por decir de alguna manera. Por un lado, él se inscribió en la Universidad de Washington y como no tenía muy claro qué estudiar, como que, bueno, tuvo una entrevista con un tutor. Este tutor lo convenció de estudiar filosofía, planteándole: la filosofía te va a decir para qué vive el hombre. Y él se quedó pensando en eso. Un tiempo después, él explicaba esto. Él decía: yo creía que la victoria consistía en derribar a los demás a golpes, sin caer en la cuenta de que la victoria alcanzada por la fuerza no era una verdadera victoria. Cuando me matriculé en la Universidad de Washington y me iluminó la filosofía, lamenté todas aquellas antiguas ideas mías tan inmaduras, ¿no? Como que empezó a entender que hay algo más que la fuerza, ¿no? No, muy interesante esto, ¿no? Porque cambió su enfoque y también cambiaron sus objetivos, ¿no? Porque mientras él estudiaba, se dispuso a infundir en las artes marciales el espíritu de la filosofía, dice él. Esto en realidad era como tomar algo del pensamiento teórico occidental para repensar las artes marciales, ¿no? Porque son artes que incluyen aspectos filosóficos de Oriente. Bueno, Bruce Lee leyó a Platón, a Hume, a Descartes, a Santo Tomás de Aquino. Yo leí algunos escritos de él y la verdad que se nota que por ahí sus conclusiones, aunque no son demasiado sofisticadas, sí demuestran un interés y un esfuerzo importante, ¿no? Que le puso a este trabajo de mejorar en sus concepciones filosóficas. Lo otro que le cambió la manera de pensar fue su incursión en Hollywood, buscando oportunidades de entrar al cine, ¿no? Él empezó a notar que a las personas asiáticas en la industria del cine, por lo general, se las representaba como o desquiciadas, o maniáticas, o medio robóticas, y los personajes por lo general eran sirvientes de personas de raza blanca, ¿no? Como que había mucho estereotipo y mucho prejuicio. Bueno, qué raro en Estados Unidos. Sí, la verdad me llama mucho la atención. En la industria del espectáculo. Sorpresivo, una información rara. Un país tan ecuménico, tan que se da la integración. La diversidad. Claro, bueno, en el año 60 él se propuso cambiar esto, y cuando él logró un papel para una serie que no tuvo mucho éxito, duró poquitito, la serie se llamó El Avispón Verde, él interpretó a Kato, pero fue muy cortita, él era Kato, que al principio era solamente el chofer del héroe, ¿no? Pero él empezó a hacer sugerencias a los libretistas, y logró que la producción acepte que tome un papel más activo, y que empecé a pelear y todo lo que él sabía hacer, y se ganó el cariño del público, ¿no? Después de eso, como que no lograba papeles buenos. Incluso parece que le afanaron ideas que después fueron a hacer la serie Kung Fu. Mira. Le robaron algo. Qué raro. En Estados Unidos. Raro, Estados lo que está Unidos. contando, que te roban ideas en Estados Unidos. Y él lo que no quería era interpretar personajes denigrantes para los chinos. Y por eso se volvió a hacer cine a Hong Kong, ¿no? Y ya con más claridad de ideas,
empezó a hacer películas en las que por lo general era un protagonista que llegaba solo a la ciudad, por ahí venía del campo, era discriminado y era provocado y solamente reaccionaba cuando no le quedaba otra que pelear, ¿no? Ya empezaba a tener concepciones más de pelear para defenderte. Bastante seguido, digamos. Y bastante seguido Lo se peleaba. dejaban sin otra, digamos, sí. Claro. Y además, los villanos eran, por lo general, opresores del pueblo chino, ¿no? Por ejemplo, había una película, son capataces tailandeses que esclavizaban a sus obreros, y él como que se va vengando de cómo los tratan los obreros. Hay otra donde son invasores japoneses que sometían a la población china, y les ponen restricciones de que no pase acá, no pase allá, y no pueden pasar ni los perros ni los chinos, ponen, ¿no? Y pasa una cheta con un perro y, bueno, se pudre todo. Y bueno, todo esto, digamos, como hizo que fuera un furor en Oriente, en Hong Kong sobre todo, y así pudo lograr su revancha en Hollywood, ¿no? Ahora, lo más importante es que durante este recorrido él fue llegando a la conclusión de la necesidad de crear un nuevo arte marcial que combinara lo mejor de cada una de las existentes, ¿no? De las previas. Él lo resumía en la idea de ser como el agua, ¿no? Él decía, el agua no tiene forma, es flexible, se adapta a su realidad del momento. Entonces pensaba que hacía falta un arte marcial que se pudiera aplicar a cada situación particular, teniendo en cuenta que cada persona es diferente a otra y que tiene atributos físicos específicos, ¿no? Por lo tanto, tenés que desarrollar qué es lo más efectivo para vos y cómo lo podés aplicar a tu adversario concreto, ¿no? O sea, un pensamiento que yo me atrevería a decir que era bastante dialéctico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y opuesto a la ortodoxia de las escuelas de artes marciales tradicionales. Así es que él creó su propio arte marcial, que es el Jeet Kune Do. Y tuvo entre sus alumnos al actor Steve McQueen, en aquellos años 60, que era el tipo más famoso, y al campeón de la NBA de Los Ángeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Que incluso aparece en una película. Claro. Exacto, en Operación Dragón creo que es. Bueno, así que falleció hace 50 años por causas que no se pudieron determinar bien. Aparentemente fue una especie de aneurisma, pero hay mucha especulación sobre qué pasó. Apenas tenía 32 años. Había nacido en 1940, que era el año chino del dragón, y se transformó en leyenda y también en influencia clara para el cine, empezando por Tarantino y Kill Bill, donde bueno, Uma Thurman utiliza el mismo traje amarillo con la rayita negra de Bruce Lee. Por eso lo rescatando su Jeet Kune Do, que revolucionó la esfera de las artes marciales. Muy bien, Augusto Dorado sobre Bruce Lee.